Muy buenos días a todos, bienvenidos, grato tenerles en este tiempo de celebración que realmente ha sido pues este mes y bueno, esperamos seguir celebrando todo el año. Para esta semana de nuestro aniversario ha sido muy especial contar en la exposición bíblica en los diferentes grupos a un amigo cercano, el pastor Joaquín Pastor. Nos alegra mucho para este tiempo de aniversario tener a alguien que es eso, un pastor. Él y su esposa Vilma pastorean una iglesia en la ciudad de Cali hace 10 años. Conozco más o menos un poquito más o ese tiempo a Joaquín y ha sido muy grato poder compartir algunos espacios de capacitación en la exposición y también muy grato ver lo que el Señor ha hecho en su vida, en su familia, en su iglesia. Para esta mañana, gracias Joaquín, gracias Vilma por estar aquí y bueno, que el Señor les bendiga y qué bueno tenerte en este tiempo especial, Joaquín. Démosle un aplauso cariñoso. Buenos días para todos, es un gozo pues para nosotros, un privilegio muy especial estar en esta mañana, bueno, esta semana, ¿no? Sobre todo que pues estar en el cumpleaños de alguien, pues y que lo inviten a uno a participar, pues es un privilegio muy, muy grande. Sobre todo porque como hemos cantado y como seguramente ustedes celebrarán, no creo que solamente esta semana ni este mes, sino todo el año, porque 15 años pues es una muestra de la gratitud del Señor, ¿cierto? Hemos cantado y pensaba, nosotros llevamos, el año pasado celebramos 10 años en la iglesia, ahorita estamos celebrando ya 11 años y siempre cuando hay celebraciones uno como que recuerda y hace como una rememora las cosas que han pasado, las personas que han llegado, todo lo que ha sucedido y definitivamente pues eso lo lleva a uno a agradecer al Señor, ¿cierto? A darle gracias por todo lo que ha sucedido. Yo me imagino que sobre todo los fundadores, el pastor y los que han estado con él desde el comienzo podrán recordar seguramente momentos dolorosos, momentos tristes, pero muchos más momentos de alegría. Y eso lo lleva a uno a agradecer al Señor porque Él ha sido fiel seguramente. Y la muestra es que están ustedes acá, ¿cierto? Esa es una muestra de la fidelidad de Dios. Cada persona aquí, cada vida aquí presente es una muestra de la fidelidad del Señor. Ahora, el problema es que nosotros somos un tanto olvidadizos a veces, ¿cierto? Como que no recordamos lo que generalmente el Señor nos provee, lo que nos da, con lo que nos sostiene. Sobre todo cuando hay momentos difíciles. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Cuando hay momentos complicados, cuando de pronto las cosas no salen, cuando usted le ha orado al Señor y como que el Señor está ocupado y no responde y uno pierde la memoria de una manera increíble. No sé si les ha pasado, ¿no? Y de pronto dice, el Señor se olvidó de mí, no me ha dado nada. Y si por accidente usted ve a alguien que le va mejor, usted dice, Señor, mire que a ese sí, a mí nada, ¿cierto? Y empezamos a medirnos con ellos y empezamos a ver qué tan bueno es ese y seguro que vamos a encontrar que no es tan bueno como nosotros y decimos, pero Señor, ¿y entonces en qué estamos? ¿Cierto? ¿A qué jugamos? Si tú no estás siendo fiel conmigo. Y sobre todo pasa en esos momentos bien complicados. Estos días estábamos hablando con algunos grupos precisamente de eso. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué el Señor lo lleva a uno a límites así como para que lo busque? Bueno, no es que el Señor lo lleve a uno así, el problema es que somos así nosotros. Y a veces olvidamos lo que el Señor nos da. Anoche hacíamos un ejercicio sencillo, recordando un poquitico lo que el Señor nos ha dado. Y si nos preguntamos hoy también diríamos, ¿qué nos ha dado el Señor? Nos ha dado la salud, ¿cierto? Usted le agradece al Señor por la salud, ¿cierto? El trabajo, la familia, ¿qué más le daríamos al Señor por lo que nos ha dado? Por la vida, ¿cierto? Bueno, por la vida recibimos todo, pero no digamos, no, más que eso. La salvación. La salvación, ¿cierto? Sí, ese se nos olvidó anoche, así, a todas estas, casi nada, ¿no? Nadie ha dicho que le da gracias por la esposa, por el esposo, pero yo imagino que están agradecidos, ¿cierto? Sí, digamos que sí, ¿no? Yo creo que es la suegra, ve alguno aquí que viene, eso está bien, ese ganó un almuerzo, pero bueno, seguro, ¿cierto? ¿Cuánto le dan gracias por la iglesia? Imagínense que llegue a una iglesia como esta es un motivo de gratitud con Dios. Y la verdad para nosotros, con mi esposa, es siempre grato
porque es un lugar donde cuando alguien viene de Cali y dice, ¿a dónde vamos? Le decimos, allá a la Confra. Sin ningún temor, decimos, es una iglesia hermana y allá lleguen, ¿cierto? Igual ya recibimos, ya ha estado Aldaba con nosotros, ¿cierto? Han estado en nuestra casa, hay gente de la Confra que viene allí y se hospeda con nosotros. Es su casa, y como yo creo que esta también es mi casa, por eso estamos aquí. Y agradecemos al Señor por eso. Entonces son muchos motivos para agradecer al Señor. Pero otra vez, el problema es cuando las cosas no salen. Y somos así, cuando las cosas no salen como nosotros estamos acostumbrados, o de pronto como hemos esperado que el Señor haga. Que de paso, las doctrinas que se están enseñando hoy, las teologías, nos enseñan que tenemos que decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿no? Ya no es un Dios generoso de quien esperamos que nos dé lo mejor, sino es un Dios que tiene que darnos lo que nosotros le mandamos, ¿no? Como que presentamos un cuadro de Dios ya listo esperando a que le demos órdenes para hacer, ¿cierto? Entonces dicen, declare, ¿se acuerdan ustedes eso? Declare, bueno, una cantidad de cosas, eso que se vuelven como mantras cristianos, ¿no? Más o menos por ahí. Cuando usted encuentra la Biblia, usted encuentra que es un Dios generoso, amplio. Me impresiona, compartimos con los jóvenes el viernes en la tarde la parábola del hijo pródigo. Un hijo que como nosotros, después de que la ha embarrado hasta el fondo, vuelve a su padre y le dice, no merezco nada, pero como sé que tú eres bueno, puedes solamente dejarme ser como un jornalero. Y lo interesante es que cuando uno llega al Señor con una actitud esa diciendo, Señor, no merezco nada, nada merezco, vamos a descubrir que el Señor nos va a dar mucho más de lo que nosotros merecemos y de lo que esperamos. Y nos dice, póngale el vestido, el calzado y el anillo, porque mi hijo muerto era y ha regresado. Y entonces seguramente usted va a descubrir que lo que Dios le va a dar a usted es muchísimo mejor que lo que usted le está ordenando a Dios que le dé. Eso por lo menos lo dice mi Biblia, no sé, creo que la de ustedes también. Entonces eso de que estemos ordenándole a Dios que nos dé las cosas como, no creo que sea. Y el pasaje que quiero compartir con ustedes precisamente, que es el tema que hemos traído esta semana, de cuando la vida se agota. Y este es un punto que a todos nos toca, es cuando los recursos se agotan. Claro, y entendamos por recursos muchas cosas, porque no solamente estamos hablando de dinero, pues, de algo material. Hay muchas cosas. A veces se nos agota la salud, ¿cierto? Y lo vamos viendo de a poco, ¿cierto? De pronto cuando uno tiene que subir escaleras y dice, ya no, como que no, nos creemos muchachos, pero nos damos cuenta que eso pasa factura y ahí no hay nada que hacer. Otros recursos que se agotan a veces es de pronto el tiempo. Aquí hay gente que tiene tiempo de sobra. Nadie, vea. ¿Cierto? Todos necesitamos como 25 horas al día porque 24 no nos alcanzan. Y a veces nos agota el tiempo, no alcanza el tiempo, ¿cierto? A veces no alcanza el tiempo ni siquiera para ir a la iglesia, ¿no? Como nos dicen a veces la gente en la iglesia en Cali, es que no te puedo colaborar, entonces no puedo ir a tu reunión. Porque no tengo tiempo, ¿no? Y allá a veces competimos con algunos factores que si les comento aquí a ustedes les da risa, pero no es el caso. Pero otros recursos que se agota también de pronto el trabajo, las oportunidades. Los muchachos de hoy están graduándose y se dan cuenta que no hay muchas posibilidades y se agotan y tienen que salir del país y buscar otros horizontes porque se agotó la posibilidad de trabajo, ¿no? Hay muchos recursos que se agotan, ¿no? Por lo menos llegando nosotros aquí a Bogotá nos damos cuenta que el espacio se agota, la paciencia en los trancones se agota y decimos nos vamos para Cali mañana porque chévere Bogotá, pero ya se nos agota, ¿cierto? Allá no hay tantos trancones, no hay tanto frío, ¿cierto? Somos bogotanos, llamamos Bogotá, pero ya somos de corazón caleño. Y a veces cuando los recursos se agotan necesitamos que el Señor nos recuerde, ¿sabes? Que nos recuerde todo lo que nos ha dado. Somos personas ingratas. Se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si ustedes leen el Antiguo Testamento y uno en la iglesia, allí en Cali estamos en este año en la tarea del año de la palabra. Nos propusimos toda la iglesia leer toda la Biblia por lo menos una vez. Y algunos que van por el Antiguo Testamento dicen, yo nunca había leído eso así con tanto detenimiento, me aburría, pero ahora descubro que hay muchas cosas interesantes. Y cuando llegamos y estudiamos la historia del pueblo de Israel, descubrimos un pueblo que es tan ingrato. Todo lo que vieron, todo lo que Dios hizo por ellos, y al poco tiempo lo abandonan. Claro, déjenme decirles que nosotros no somos diferentes a ellos. Por eso necesitamos que el Señor nos recuerde de vez en vez lo que nos ha dado para que nosotros seamos agradecidos con Él y no nos olvidemos de Dios. Sobre todo porque, que es parte de lo que hemos compartido también esta semana, a veces ponemos la fe en lo que Dios nos da o esperamos que nos dé. Y usted dirá, ¿pero qué tiene eso de malo? El problema con eso es que si usted depende de lo que Dios le da siempre, cuando Dios no le dé a usted, ¿qué va a pasar?
su fe va a fallar, su fe va a flaquear. Y entonces usted ya o no cree en Dios o no busca a Dios. Entonces usted diga, pero entonces ¿cuál es la fe? Si yo tengo una fe en Dios, ¿qué va a hacer? Claro que usted tiene una fe en Dios, ¿qué va a hacer? Pero es que usted no depende de lo que Dios va a hacer, usted depende de lo que Dios hizo hace 2000 años en la cruz. La fe suya y la fe mía, que nos lleva a seguir creyendo, que aunque las cosas no salen como le pasó a Abraham, que esperaba y no se veía, seguía creyendo en ese Dios que era fiel y que lo había prometido. Igual nosotros. Quizás Abraham no tuvo lo que, no vio o no recibió lo que nosotros recibimos, pero siguió creyendo. Nosotros tenemos la certeza de que el mismo Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, y como dice en Efesios, la superabundante grandeza del poder de Dios que le levantó de los muertos, opera en nosotros hoy. Y eso es lo que nos debe mover a seguir creyendo en Él, aunque las cosas no salgan. Entonces la fe, de pronto, cuando la ponemos en lo que el Señor tiene que hacer y no hace, es un problema. Por eso hay que hablar un poquitico de la fe. Y en este pasaje que vamos a ver en esta mañana, tiene que ver con esto. El Señor está levantando a sus discípulos, formándolos, y dentro de eso sucede algo muy interesante. Ahí en Marcos, en el capítulo 8, hay un relato que ustedes seguramente lo han escuchado muchas veces, lo han leído muchas veces, habrán escuchado sermones y reflexiones sobre él, pero permítame recordar precisamente lo que el Señor quiere enseñarnos acerca de este relato. Recuerden ustedes que Marcos escribe su evangelio más o menos 50 años de que sucede esto. O sea, una cosa es lo que sucedió con los discípulos para que ellos aprendieran, otra cosa es lo que hace Marcos para la comunidad cristiana que está comenzando, que les escribe con una intención de que ellos vean y recuerden lo que el Señor quiere que aprendan. Dice así: en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Imagínense ustedes, una multitud, mucha gente, eran como 4000 personas, sin nada que comer. 3 días llevaban hambrientos. ¿Usted se imagina lo que es una multitud ahí esperando eso? Eso debe ser hasta para intimidar a cualquiera. Versículo 3 dice: si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. O sea, no hay chance. Hay que hacer algo aquí, porque si se devuelven, muchos van a caer en el camino, o sea que no hay cómo mandarlos de vuelta. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Era un lugar desierto. El Señor dice: vamos a ver qué hacemos con estos 4000. Y los discípulos dicen: ¿y dónde vamos a ir si esto es desierto? Por favor. ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos, dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha, se saciaron la multitud. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. 4000 personas están allí reunidas. Imagínense ustedes, aquí donde caben 4000, en el Palacio de los Deportes, ¿no? Eso es una multitud. Y dicen los historiadores que cuando en la Biblia menciona 4000, está hablando solamente de los hombres. Culturalmente pues no se contaban de mujeres ni niños. O sea que si hay 4000 hombres, imagínense cuántas mujeres y niños hay, porque normalmente hay más mujeres, ¿no? O sea, yo creo que eso pasaron de 10.000. Era mucha gente, pero quedémonos pues con los 4000 que están allí hambrientos, siguiendo al Señor, escuchando sus enseñanzas, pero que el Señor se da cuenta que tienen hambre. Ahora, este pasaje es muy interesante y tiene muchas cosas curiosas, porque 2 capítulos atrás, en el capítulo 6, si ustedes leen, van a encontrar que ya el Señor había hecho una multiplicación de 5 panes y 2 peces para 5000 personas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué Marcos y los evangelistas, porque creo que también Mateo y Lucas lo mencionan, repite un milagro? ¿Por qué, si Jesús, como dice en Juan, hizo tantas cosas que no quedaron registradas, que si se escribieran no cabían los libros, ¿por qué ellos intencionalmente vuelven y escriben algo que, como algunos teólogos dicen, es que simplemente fue un error de percepción y eso fue lo mismo, está repitiendo el milagro?
no aceptan que sean dos eventos diferentes. Pero nosotros aceptamos que, y vamos a ver por qué son dos eventos diferentes, pero por qué los evangelistas intencionalmente repiten un milagro tan parecido. Hay unas cosas que solamente hay de diferencia, ¿no? Pero que nos llevan obviamente a entender que sí eran eventos diferentes, y el por qué es que entonces ellos, los evangelistas, escriben esto. Uno era que la primera fueron 5.000 y aquí fueron 4.000, ¿cierto? Parece ser también que la primera fue en un territorio judío, esta fue en territorio gentil, que obviamente lo que buscaba el Señor era que sus discípulos, a quienes estaba formando, entendieran que lo que Él venía a dar no era solamente para los judíos, sino que también era para todos, para nosotros también los gentiles, para los que no éramos de descendencia judía. Otro aspecto también es que aquí son 7 panes y unos pocos pececillos, en el anterior fueron 5 panes y 2 peces. El término que se usa para cestas es diferente en los dos pasajes. En este se dice que son cestas grandes, en el otro son cestas pequeñas. Y son varios aspectos que se mencionan que obviamente nos llevan a aceptar que son eventos diferentes. Ahora, si son eventos diferentes, entonces, ¿por qué el evangelista, por qué Marcos lo repite? Y sencillamente es eso. Lo que está haciendo el evangelista es que no solamente los 12 que estaban ahí, sino también los que leyeron el evangelio 50 años después y los que lo leemos 2000 años después, recordemos lo que el Señor ha hecho. Que no olvidemos, sino que recordemos que Él siempre puede saciar el hambre. Cuando los recursos se agotan, el único que puede saciar el hambre es el Señor. Y eso es lo que ellos aprenden aquí. Que no se nos olvide, otra vez, porque somos terriblemente olvidadizos, ¿cierto? Y ni que le preguntemos a las señoras por si su esposa se olvida eso, ¿para qué nos metemos en problemas, cierto? Nos olvidamos de los aniversarios, del cumpleaños, bueno. Imagínense aquí también, son olvidadizos los discípulos. Por eso entonces toma sentido el hecho de que lo repitan, ¿no? Y Jesús es quien puede saciar el pan. Quiero que veamos entonces 3 aspectos que encierra el pasaje. Quizás hay más, pero los vamos a encajar en esos 3 nomás, a resumir ahí. ¿Por qué Jesús, cuando planteamos este presupuesto, por qué creer que Jesús es quien puede saciar de pan? ¿Por qué nosotros podemos creer esto? Claro, ustedes dirán, porque Él me ha dado el trabajo, me ha saciado, ¿cierto? Nunca me ha faltado. Yo creo que los que estamos aquí, a menos de que estén en ayuna, ninguno se vino sin un desayunito, ¿no? Y al volver seguramente tendremos un almuerzo, ¿cierto? Seguro que sí, o sea, de ahí sabemos que sí y que el Señor nos ha saciado. Claro. Algunos dirán, bueno, pero yo no le agradezco a Dios de eso porque yo simplemente he trabajado y me lo he conseguido, que nos pasa con el mundo como Bart Simpson, ¿no? Yo nunca vi los Simpson, pero algún día que mis hijos lo estaban viendo, preciso me tocó ese día, era un programa donde se reunía la familia Simpson a orar y entonces le dicen a Bart que ore y Bart dice, gracias Dios por nada. Porque ellos han conseguido todo. ¿Qué le van a agradecer a Dios si ellos lo han sudado? Entonces, ¿para qué agradecerle a Dios? Pero nosotros creemos que sí es así y que el Señor es quien puede saciar de nuestro hambre y por eso nos da pan. Pero ¿por qué el Señor entonces creemos que puede saciar el hambre? Sencillamente hay una expresión que dice ahí en el versículo 2, cuando el Señor ve a la multitud de 4.000 personas que lo han seguido durante 3 días, que están cansados y van a desmayar, dice, siento compasión de esta gente. Noten esto, la multitud no le ha pedido nada a Jesús, absolutamente, pero Jesús se anticipa y los ve con compasión. Ese mismo Jesús que a una multitud como esta la vio con compasión, a usted y a mí también nos ve así. Y Él se anticipa a lo que usted y yo necesitamos. Ese es nuestro Señor. Por eso podemos creer que Él es quien puede saciar de pan. Él es el único, porque Él se anticipa. Porque Jesús ve de una manera como nosotros no la vemos. Imagínense los discípulos. Hay 4.000 personas y como digo, si quizás eran más, hambrientas, cansadas, a punto de desmayar. Y los discípulos, ¿cómo ven esa multitud? Como 4.000 problemas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer, Señor? En la multiplicación de los panes anterior, ellos le dicen al Señor, Señor, despídalos porque aquí no hay pan sino para nosotros. Y eso no alcanza. Y aquí menos, 7 panes y unos pocos pececillos para 13 personas, incluyendo a Jesús con los 12, no era mucho. Y esperar a darle a 4.000. Y eso simplemente nos deja ver que nosotros como los discípulos no vemos lo que Jesús ve. Él ve de otra manera diferente. Aquí dice que los veo con compasión. Cuando alimentó a los 5.000 dice que Jesús dice, los veo como ovejas sin pastor.
Y los discípulos dicen, no Señor, eso no es un poco de problemas, que cada uno vaya y compre y vea qué va a hacer. Nosotros podemos creer entonces que el Señor puede saciar de pan porque Él tiene compasión, porque Él ve diferente a como nosotros vemos. Y obviamente eso nos demanda a nosotros, o nos lleva a por lo menos pedirle al Señor. Y si, como decía anoche, si salimos de aquí diciéndole, Señor, yo quiero que tú me ayudes a mí a ver como tú ves, nos vamos por bien servidos. La idea es esa. Cuando usted y yo caminamos con el Señor en esta vida, es que un día, como dice Pablo, tengamos la mente de Cristo, tengamos la visión de Cristo, veamos como Cristo ve. Claro, en este mundo que nos tocó vivir de posmoderno, de relativismo es un problema, ¿no? Aquí vemos un relativismo, claro, ¿no? Cada uno ve con el cristal, ¿cierto? Como le parece. Y nosotros vemos como nos levantamos, ¿no? Si usted levantó con el pie izquierdo, le va mal, ¿cierto? Si se levantó con el pie derecho, también. Si alguien se le atravesó y lo ofendió y usted dejó que esa ofensa le calara, le dañó el día, ¿cierto? Usted decide. Aquí los discípulos ven diferente a Jesús. Jesús, ¿qué ve? Una multitud y los ve con compasión. ¿Ellos qué ven? 4,000 problemas. Pero la idea aquí es que ese relativismo lo dejemos y que veamos como Jesús ve, que tengamos la óptica de Dios. Y eso es lo que sucede en este pasaje. Entonces tengan en mente esto, ya lo vimos acá. La multitud no le pide nada al Señor, nada le ha pedido, pero Él se anticipa. Uno dirá, ¿en serio es así? ¿El Señor sabe lo que yo necesito? Usted debe haber leído Mateo 6, ¿cierto? En el Padre Nuestro, y cuando el Señor le dice a los discípulos, ustedes tienen que saber esto, de que antes de que ustedes le pidan a Dios lo que ustedes necesitan, Él ya sabe, pero ustedes orarán así, Padre Nuestro, ¿cierto? Siempre me pregunto, bueno, si es así, si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué me pide que ore? Si Él es mi Padre y sabe lo que yo necesito, es como nosotros, ¿no? Los que tenemos hijos. Nosotros estamos pendientes de que lo que necesitan los hijos, ¿no? Los zapaticos, y uno espera que el hijo llegue arrodillado, papá, unos zapaticos. No, porque uno se anticipa. Igual es Dios con nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué hay que orar? Y aquí de pronto cambiamos un concepto que a veces estamos equivocados. El propósito principal de la oración no es pedirle a Dios. El propósito principal de la oración es tener una relación con Dios. Que como consecuencia de eso ya van saliendo las necesidades de otra cosa. Pero el propósito central de la oración es tener una relación con Dios. Por eso nos invita a hablar con Él, a estar con Él, y dentro de eso podemos abrir el corazón y decirle lo que necesitamos. Entonces el Señor ve con compasión, Él se anticipa. Lo curioso también dice es que aquí Él dice, llevan 3 días. El Señor conoce el tiempo. El Señor sabe hasta dónde ha aguantado la multitud y qué puede pasar si los manda así, se pueden desmayar. Sencillamente tenemos que saber y creer que el Señor sabe el momento que estamos viviendo. Y seguramente usted dirá, ¿en serio? Si es que yo llevo como 2 años sin trabajo, ¿y por qué el Señor no ha hecho nada? ¿Será que no se da cuenta que son 2 años? Tranquilo, Él sabe que son 2 años. Y Él puede saber si le va a dar otro año más. Eso lo sabe Él. Porque sencillamente Él es dueño del tiempo y del espacio. Él no se deja afectar por el tiempo. Eso sucedió con Lázaro cuando llega y le dicen las hermanas, Señor, lleva 4 muertos, 4 años de muerte, 4 días de muerto, Señor. Hubieras venido antes. Te quedaste ocupado. ¿Qué pasó? 4 días ya. ¿Para qué vamos a la tumba? Y Jesús les muestra que no solamente es el que domina el tiempo, sino que también domina la vida y la muerte. Por eso si el Señor no ha venido después del tiempo que usted ha esperado, tranquilo, solamente crea esto: el Señor llegará y responderá cuando Él sabe responder. Amén. Sucede con la multitud, 3 días y nada que sucede nada. El Señor lo hace. El Señor siempre llega a tiempo. Claro, uno lee, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que Israel llevaba 400 años de esclavitud y uno se pregunta, ¿por qué Dios dejó que ellos duraran tanto? Y al final dice, cuando llama a Moisés, le dice, ve y diles que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, he oído su clamor y he visto su sufrimiento. Él lo ha visto. Él ve lo que estamos viviendo, Él se anticipa. Otra vez, si usted pregunta, si es así, ¿por qué no ha respondido? Porque Él sabe cuándo debe llegar. Él tiene todo controlado, entonces no se preocupe, Él va a llegar en ese momento oportuno. También vemos que la multitud no le pide nada, ¿cierto? Si Él ya conoce lo que nosotros sabemos, no tenemos que impresionarlo. Algunos de pronto lo impresionamos, ¿cierto? Y ponemos una cara, Señor, tú sabes que no aguanto. No, Él sabe
lo que nosotros necesitamos. En su compasión sabe hasta dónde podremos aguantar. Y en esas condiciones sabrá hasta dónde podremos sin desmayar. Aquí dice, si los devuelvo, si los envío, van a desmayar. Él sabe hasta dónde están nuestras fuerzas. Por eso debemos estar tranquilos y confiados de que Él nos cuidará y que Él vendrá. Ahora, una cosa que me llamó la atención también de este pasaje es, parece ser, es un lugar desierto, que es parte del problema, ¿no? Porque las cosas suceden cuando las cosas son en el desierto, ¿no? Como hablábamos con los profesionales, ¿por qué será que los dolores de muela dan a las 12 de la noche? ¿Se han dado cuenta? Desierto, no hay nada abierto, ¿qué hacemos? Igual sucede aquí, los problemas llegan en un lugar desierto, cuando no hay nada, ¿cierto? Y como que se junta uno tras otro, ¿no? Increíble. Esta gente no solamente tenía hambre, sino que también tenían un problema, era dónde dormir. Sucedió igual con los 5,000. Y el Señor provee comida, el alimento no. Uno dirá, bueno, ¿por qué no es todo completo? Porque sencillamente el Señor tampoco puede que sea botaratas, pues quedémonos allá. No, sencillamente sabe que pueden arreglarse y no les va. Ellos sabrían cómo lo harían y seguramente lo hicieron allí, ¿no? Jesús es el único que puede saciar de pan. Ahora, el pan es un tema recurrente en la Biblia y en el Evangelio. Por eso recordamos, como dice Juan, que la provisión de Dios para la humanidad es Jesús, el pan de vida. Y Él mismo es el pan de vida. Cuando los discípulos preguntan, ¿quién puede saciar de pan a estos hambrientos? Jesús le enseña que la respuesta para saciar el hambre de la humanidad es Él. Para dar libertad, para saciar el hambre de paz, de salud, solamente es Él. Y este milagro, al igual que el de la alimentación de los 5,000, nos enseña que la provisión de pan es para todos, absolutamente para todos, tanto para gentiles como para judíos. Por eso me gusta, y ya ustedes lo han dicho ahí, lo han escrito cuando lo han leído y cuando lo han orado muchas veces, el Padre nuestro, ¿no? Es nuestro. ¿A cuánto nos gustaría que la oración fuera Padre mío? ¿Cierto? Sobre todo en este contexto tan individualista que nos tocó vivir a los postmodernos. Es lo mío y no más, ¿cierto? Los demás que la arreglen, que vean a ver cómo pueden hacer. Eso es lo que los discípulos dicen, ¿no? Aquí es solamente para nosotros, que los 4,000 se las arreglen. Pero qué bueno que el pan es nuestro, que convoca, que une, que integra a todos aquellos que ni siquiera parece que tuvieran derecho. Entonces lo primero que encontramos aquí es que Jesús puede proveer de pan porque Él ve lo que nosotros no vemos. Y eso obviamente es muy bien. Imagínense si él viera solamente como nosotros vemos. Lo primero que diría, esta gente tiene hambre, no se lo merecen, entonces que chupen, ¿cierto? Afortunadamente no es así. ¿Qué hace usted cuando ve a alguien en la calle y que ve con hambre, que dice, y si le doy, no será que lo gasta en droga? No, mejor no le doy, ¿cierto? ¿Qué tal que el Señor nos viera a nosotros así? Afortunadamente no es así, porque en su gracia y en su compasión Él ve de una manera perfecta y diferente. Obviamente, entonces eso nos hace tener paz de que Él puede saciarnos porque Él nos ve diferente a como nosotros nos vemos. Lo segundo es bien curioso que sucede en el pasaje, ¿no? Porque bueno, listo, el Señor es quien puede saciar de pan, pero la respuesta del Señor es como de locos, ¿no? ¿Y como qué tienen ustedes para darle a los 4,000? Le pregunta el Señor a los discípulos. Oh, por favor, Señor, si nosotros tenemos 7 panes. Todavía no le damos todos los 7, los pececillos, que no sabemos cuántos son, pero era poquito seguro. Solamente hay 7 panes para 4,000, por favor. Pero quiero que noten esto, que es muy interesante. Cuando Jesús dice, tengo compasión de ellos, no los puedo volver porque van a desmayar, los discípulos le dicen, ¿y de dónde vamos a sacar, o quién puede dar pan para saciar a esta gente? Ahora, noten esto. Estos discípulos hacía poco tiempo, por lo menos de un año, habían visto que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para 5,000 y más. ¿Cómo es que ahora preguntan, ¿y quién será el personaje que puede hacer esto? Bueno, ¿y dónde estaban, por favor? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Se les olvidó tan rápido? Sí, igual, son como nosotros. Esos discípulos encarnan igual de lo que somos nosotros. ¿Usted no le ha pasado eso? Que ha estado en problemas y usted ora y Dios viene y suple, ¿no? Pero al poco tiempo vuelve y pasa lo mismo, dice, se da cuenta, ¿quién me va a ayudar? Como el chapulín, ¿no? ¿Quién me puede ayudar? Pero no se acuerda lo que el Señor hizo por usted. Y a veces necesitamos a alguien que le ayude a recordar a uno, recuerde que el Señor hizo esto por usted. Y estos discípulos dicen, ¿y quién podrá hacerlo? Por favor, pero ¿dónde estaban?
¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Qué pasó? Y aquí el Señor, igual que sucedió anteriormente, les dice, ¿qué tienen ustedes? Y esto obviamente nos involucra de una manera increíble, que es parte de lo que sucede en comunidades como esta, ¿cierto? Donde el Señor nos dice, bueno, ¿y qué tienen ustedes? Y es que la forma como el Señor saciará de pan a la multitud hambrienta es a través de lo que nosotros tenemos. Para nosotros no es un secreto que si Jesús es Dios, Él puede hacer caer maná del cielo como lo hizo en el Antiguo Testamento. Él puede multiplicar, si está en un desierto debe haber muchas piedras, ¿cierto? Él podría hacer lo que Satanás sabía que Él podía hacer, convertir esas piedras en pan, ¿cierto? Él es Dios. Si multiplicó esos 7 panes, podría haber hecho eso, pero Él quería desafiar a los discípulos y sobre todo los quería invitar a participar. ¿Qué tienen ustedes para saciar el hambre de esta multitud? Y seguramente la respuesta nuestra hubiera sido igual a la de estos discípulos. ¿Qué tengo yo? Yo no tengo nada, Señor. Lo que tengo es hambre, porque estos 7 panes a nosotros no nos van a servir para nada. Y de pronto, si alguno, el Señor nos pregunta en una situación bien complicada, donde hemos esperado que Él responda y nos dice, ¿y usted qué tiene? Y no le va a decir, Señor, tengo una rabia porque tú no me has contestado, y a fulano si le has dado, ¿no? Eso es lo único que tengo, Señor. ¿Qué tienen ustedes? Y a veces, obviamente, nosotros vemos como solamente 7 panes aquí, no hay más. ¿Con 7 panes qué vamos a hacer? O como sucedió antes, 5 panes y 2 peces. ¿Qué podemos hacer? Eso no es nada, Señor. Recuerden esto, el Señor ve diferente a como nosotros vemos. Ellos ven que eso obviamente no alcanza para nada, que no van a poder saciar el hambre ni siquiera de ellos, menos para esta multitud. En la anterior multiplicación la respuesta de los discípulos fue muy parecida: que vayan y compren y se sacien de pan. Eso es como le sucede a algunos de nosotros, que los hijos le piden algo y dicen, no tengo plata, y dice, vaya al cajero, que eso escupe plata facilito, ¿cierto? Más o menos fue lo que le dijeron, vaya, que cada uno compre. Ay, sí, ¿con qué van a comprar? Como que es la ley del mercado, no, que compren, no es así. Al igual que los discípulos que hasta ahora están conociendo a Jesús, están aprendiendo a caminar con Él, nosotros también debemos esperar que el Señor nos pregunte, ¿y qué tienes tú? Claro, uno viene, Señor, tengo hambre, tengo necesidades, no tengo trabajo, estoy enfermo. El Señor me va a decir, ¿y qué tienes tú? Y uno va a decir, no, yo no tengo nada, Señor, nada tengo. Y quizás recordando el pasaje aquel de la viuda allá en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que le dice al profeta, yo soy viuda de un siervo de Dios, ¿cierto? Y lo único que me dejó ese siervo de Dios, que en aquel tiempo eran pobres, ¿cierto? Ahora no, siervos de Dios, ahora son millonarios. ¿Qué me dejó el siervo de Dios? Deudas nomás, le dice. Y vienen los acreedores a cobrarme y me están quitando los hijos. Y el profeta le dice, ¿y qué tienes? No tengo nada. Nada es nada. ¿Segura? Nada. Mire bien, si una botellita con aceite tengo. Y le dice el profeta, consígase las tinajas, las vasijas y empiece a llenar. Y ya saben lo que sucede, ¿no? Se llenaron y tuvo para pagar las deudas y le sobró. ¿Y qué tenía ella? Nada. Por eso cuando el Señor nos pregunta, ¿y qué tienes tú? No tengo nada. ¿No tienes tiempo? No, Señor, si a mí 24 horas del tiempo ni me alcanzan, ¿cierto? ¿Qué tienes tú para saciar el hambre de aquel que tiene necesidad de que por lo menos le dé una llamadita, una palabra de ánimo? ¿Qué tienes tú? No tengo nada, Señor. Algunos no tenemos tiempo, ¿cierto? A mí me pasa curioso que a veces en la iglesia, cuando hacemos actividades o cuando hacemos cursos, la gente me dice, pastor, ¿sabe que yo quisiera? Pero es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, pastor, para participar de eso. No te puedo colaborar en tu reunión. Yo digo, espérate un momentico. Lo que tú me estás queriendo decir a mí, que aquí en el encuentro nosotros estamos planeando actividades para los desocupados, para los vagos. Porque es lo que me estás queriendo decir. Que estudien los que tienen tiempo. Que tomen los cursos los que tienen tiempo. Los ocupados no, los vagos sí. O sea que usted está pensando que en la iglesia estamos viendo, aquí hay mucha gente desocupada, pongámosle oficio, ¿cierto? Entonces planeemos una reunión. No, esto es cuestión de prioridades. Por eso de pronto el Señor nos invita y encontramos a alguien en el camino que de pronto tiene una necesidad y el Señor me dice, ¿qué tienes tú para darle? No tengo tiempo, Señor. Que venga otro, que haga Juan Carlos, que pasa a trabajar en eso y ore por él. Yo no tengo tiempo ni para eso. Porque Carlos alguno, pero no, yo no tengo, ¿no?
Tenemos tiempo, afortunadamente, y eso sí, nadie puede quedarse. A todos nos dieron 24 horas al día. Que a uno no le alcance, a otro sí, porque de pronto los que no les alcanzan aquí son desorganizados, que se comprometen a más lo que pueden hacer y no les alcanza el tiempo. Pero todos tenemos lo mismo. Y eso es parte del recurso que el Señor pide para nosotros. ¿Qué tienen ustedes como comunidad? ¿Qué tiene usted como persona para saciar el hambre de tanta gente que necesita que le dé una palabra de esperanza, de ánimo, una oración, una visita, un papelito, una llamada? ¿Cuántas cosas, cierto? ¿Qué tiene usted? ¿Tiene un testimonio, cierto? Algunos diremos, bueno, Señor, yo la verdad tengo un testimonio muy insignificante. Yo no soy irrelevante, no soy un drogadicto que ha sido restaurado, ni un moribundo resucitado, ni tampoco un zarrapastroso que ahora es rico. Señor, ¿qué puedo contar yo con mi testimonio? Y a veces sea así, ¿no? Y los pastores nos encargamos de eso, ¿no? ¿Quién tiene un testimonio? Y viene aquí el que dice, yo era muerto y resucité, wow. Y el que está sentado allá dice, ¿y yo qué testimonio tengo? Nada. Pues un testimonio de vida, por sencillo que sea, puede ser un instrumento del Señor para bendecir a gente. Cualquier cosa que usted tenga para contar. A veces nos dejamos impresionar por eso, ¿no? Los testimonios que son, wow. Eso nos pasó cuando estudiábamos con las mujeres el texto de Elías, ¿no? Un hombre acostumbrado a ver cosas maravillosas, milagros portentosos, y en su debilidad dice que vino un viento que rompía todo y ahí no estaba Dios. Y vino de pronto un terremoto y no estaba Dios. Y vino un fuego y ahí no estaba Dios. Y dice el texto, y vino un murmullo, un silbido apacible y delicado. Y Elías encontró y entendió que Dios también estaba en lo sencillo de la vida. O sea que el testimonio nuestro, por sencillo que sea, también es una herramienta, un recurso que el Señor puede usar para bendecir a otros. ¿Qué tienes tú? Si ustedes miran a su alrededor, habrá mucha gente necesitada. Mucha gente que necesita una llamada, una visita. De pronto alguno dice, lo único que tengo es una casa donde podemos reunirnos para orar. Listo, eso es parte de lo que tenemos. Invitar a alguien a que ore. Y la gente espera. Dice Carlos Esteban Cuervo, que nos apoya en la iglesia, él trabaja mucho y siente pasión por las misiones y por la evangelización. Dice que hay mucho más gente interesada en escuchar de Dios que gente dispuesta a ir a hablar de Dios. Y eso es verdad. ¿Qué recursos tienes tú para ir a calmar el hambre de la gente hambrienta? Lo lindo aquí, cuando el Señor invita a los discípulos, dice, bueno, ¿qué tienes tú? El Señor los está involucrando para que ellos también participen en saciar el hambre de la multitud. Aunque sea insignificante, aunque sean solamente 7 panes. Uno piensa, por ejemplo, hoy en día la gente a veces ve comunidades como las nuestras que no son muy grandes y dice, no, pero la comunidad no, aquí hay que ser multitudes mega, ¿cierto? Afortunadamente el Señor dice que esto no es cuestión de cantidad, sino de compromiso, lo que tú entregas. Aquí eran 7 panes, aquí no somos muchos tampoco. Ahora, no es que no queramos crecer, seguramente que sí, pero lo que nosotros debemos saber es que el Señor se va a impresionar por las multitudes, de ninguna manera. No creamos eso. A veces pensamos que es así, ¿no? Y nos dejamos impresionar, wow, ¿cierto? Es que a veces se mueve más el Señor. No, mucho de eso está en cuestión de marketing, no crean. Entonces el Señor nos permite también a nosotros participar. Él puede saciar de pan porque Él nos invita a participar, porque quiere que hagamos parte de ese proyecto de establecimiento del reino de Dios. Y en tercer lugar, lo que encontramos ahí es algo sencillo. ¿Por qué Jesús puede saciar de pan? Porque sencillamente Él depende del Padre. Y lo vemos ahí, tanto en este milagro y en muchos más. Lo que hace Él es que cuando toma los panes y los pececillos, los bendice, agradece a Dios y dice, repártanlos, ¿cierto? Y depende del Señor. Jesús es el único que puede saciar de pan, porque Él es el pan de vida a toda la humanidad, porque depende del Padre, de aquel que mandó el maná del cielo, ese Dios generoso que ahora envía el pan del cielo, que es Jesús. El pan es un sinónimo de dependencia de Dios, siempre de Dios. Claro, hoy en día dicen, no, el pan es muy poquito, por lo menos el buffet, ¿cierto? O quizás, si usted tiene más fe que los otros, debe ser el Mercedes-Benz, porque no, menos no. Si usted pide menos, usted no tiene fe. Fíjense ustedes estudiaron hace poco con Miguel el texto de Números 11. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, come maná. Y llega un punto donde dicen, este maná nos tiene aburridos. Y fueron influenciados por aquellos
extranjeros que salieron con ellos y le dicen, oye, ¿y ese Dios de ustedes solamente da maná? Y les envenenaron el corazón, ¿cierto? Y llegan donde Moisés, le dicen, Moisés, este maná seca nuestra alma, le dicen así literalmente. ¿Saben dónde tenían el alma ellos? En la barriga. Y le dicen a Moisés, nos iba mejor en Egipto, donde comíamos melones, puerros, no sé qué más, ¿se acuerdan ustedes? Y aquí, este maná seca nuestra alma, nos morimos de hambre, queremos comer carne, dicen. Y ya saben lo que sucede, si dicen, ¿quieren carne? Listo. Les voy a dar tanta que se les va a salir por las narices, y efectivamente sucede así, ¿no? Pero lo interesante de ese pasaje es que Dios quería que ellos aprendieran a vivir del maná diario, de la ración diaria, que recogían la ración diaria y agradecían a Dios. Yo siempre me pregunto, ¿por qué eso tan extraño? ¿No? Él decía, el mandamiento es claro, recogerán solamente la ración del día. Quien recoja para el segundo día no está bien, solamente el día de descanso recogerán 2 raciones y se les dañaba el otro día. La única conclusión a la que yo he llegado en esas derivaciones que uno hace por ahí es que si Israel como nosotros recoge la ración de toda la semana, pero digamos, pues hay que ser proactivo, bien ahorrativo, ¿cierto? Si hubiera permitido eso, el primer día agradecen a Dios, quizás el segundo también, el tercero quizás no, pero yo creo que el cuarto en adelante se les olvida de dónde viene el maná. Y el mandamiento de recoger todos los días el maná diario era para que todos los días agradecieran de dónde dependían y de quién venía el maná, porque era un pueblo desagradecido, como también seguramente somos nosotros. Lo curioso de esto es que en el Nuevo Testamento, en el Padre Nuestro, el Señor decía lo mismo: el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Y Pablo en la carta a Timoteo dice, sea que tengamos sustento y abrigo, estemos con eso contentos. Uno diría, bueno, un momentico, este pastor nos está hablando aquí de la teología del pan nuestro, de la miseria, ¿cierto? Ustedes son conformistas, no más un pan, como decía por ahí alguien, y ustedes no pueden pedir solamente el pan, eso es no tener fe, tienen que pedir más. Lo que yo encuentro en esa dinámica que lo llamo la economía de Dios, sencillamente es saber depender de quién es el que nos provee. Cuando usted aprende a depender del maná diario, del pan nuestro de cada día, del sustento y abrigo, y usted es agradecido con Dios por eso, cuando usted entra en la tierra prometida que fluye leche y miel, usted estará agradecido con Dios. Porque si ese pueblo con esa mentalidad de esclavos entra a la tierra prometida, al poco tiempo no dice solamente solo maná, sino que dicen solo leche y miel, nunca iban a estar satisfechos, nunca. Esto no es cuestión de cantidad, esto es cuestión de mentalidad, de actitud de gratitud con Dios y de dependencia de Él. Y Jesús nos enseña aquí esto. Él puede saciar de pan porque depende del Padre y descansa en lo que Dios dará y puede confiar en que el Señor hará. Y eso también nos desafía a nosotros, nos invita a esto. La dependencia de Dios no es cuestión de cantidad, sino de la confianza que tenemos en Él. Si todavía pensamos que la solución está en que nos ganemos la lotería para empezar a dar, estamos equivocados. Así no es. La solución está en poner lo poco que tengamos, por insignificante que sea, en la mano del Señor, y Él lo multiplicará y se encargará de hacer que muchos sean saciados. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Hay gente que piensa eso, ¿no? No es que si yo me ganara la lotería, Pastor Juan Carlos, ore por mí, que si yo me gano la lotería, ese maquete que usted tiene allá, eso es un rancho comparado en lo que yo aportaría para la iglesia. Seguro. Ahora seguro que si pasara eso y si se gana la lotería, no lo volveríamos a ver aquí como seguro. A veces pensamos eso, ¿no? Que de pronto es así, que el Señor me bendiga de una manera, y a mí me parece triste. A veces, que a veces podemos ir a otros lugares a visitar iglesias en otros contextos, en otros países, y uno descubre por qué en este país, por qué en Colombia pega tanto esa teología del dinero fácil. Siempre aquí y hágase rico. ¿Por qué entonces aquí dio tanto resultado las pirámides? ¿Por qué el narcotráfico nos pudrió a nosotros? ¿Y por qué la iglesia cayó en esa tentación tan tenaz del dinero fácil? Porque tenemos una historia de que todo es fácil. Siempre aquí que Dios
por culto le va a mandar, ¿cierto? Y a veces pensamos que es así y no aprendemos a depender de Dios. Yo no digo que Dios no pueda dar, yo creo que sí puede dar, pero Él sabe que el corazón nuestro tiene que estar agradecido para depender de Él, y ser agradecido no importa lo que venga. Y eso es lo que nos enseña el maná diario, el pan nuestro de cada día, el sustento y abrigo con el que estemos contentos. De ahí para allá, me parece que eso es a lo que se compromete el Señor. De ahí para allá es ganancia. Y si le da más a Dios, qué bueno, pero que no se le olvide de dónde viene y que dependa de Él. Nosotros que somos discípulos del Señor, que hemos caminado con Él, que hemos sido llamados a participar en saciar el hambre de la humanidad, tenemos que aprender de Él que debemos depender del Padre. Es una dependencia. De hecho, esa es la lucha central de la vida cristiana y del ser humano. Cuando Adán y Eva comen del fruto, se creen Dios y ya no dependen de Dios, se vuelven autosuficientes. Y ese es el problema que tenemos para llegar a decir: sí, yo necesito de Dios. Llegar a un punto donde diga: Señor, tú eres lo único que tengo y todo lo que necesito. Pero para eso necesitamos llegar a un punto que a veces nos cuesta a muchos, como el hijo pródigo comiendo con los cerdos. Es así. El Señor quiere que pongamos en sus manos nuestras habilidades, nuestros recursos que tengamos, por pocos que sean, para servirle. Ese es otro punto también que está ahí en el llamado que el Señor hace a los discípulos: sirvan. Ustedes se imaginan lo que significaba servir a 4,000 personas, la logística que eso conllevaba. Pero el Señor quería que cuando ellos empezaran a repartir el pan entre la multitud, empezaran a identificarse con ella, a conocer sus necesidades y pudieran identificar lo que ellos. Y seguramente cuando ellos empezaron a caminar entre la multitud, pudieron también empezar a ver como Jesús veía. Pensemos en esto para terminar. No sé cómo venimos nosotros hoy. Quizás algunos de nosotros venimos como la multitud. Estamos que desmayamos, ¿cierto? Y nos preguntamos: Señor, ¿seguro que tú sí sabes mi necesidad? Te he pedido tanto y tú como que nada que te manifiestas. Creámoslo. El Señor conoce nuestra necesidad. Y si usted está a punto de desmayar y el Señor no ha respondido, crea que Él responderá cuando Él sabe que tiene que responder. Y hay que confiar en eso, porque Él se anticipa, porque Él nos ve con compasión y Él cuida de nosotros. No dice que somos como la niña de sus ojos, no dice que somos su especial tesoro. La decisión es: ¿le creemos o no le creemos? Lo que nos muestra este relato es que definitivamente Él tiene cuidado de nosotros, porque Él ve diferente a lo que nosotros vemos. Otra vez, yo no sé cómo venimos hoy, pero si hubiera aquí alguien que viene en esa condición, con mucha necesidad, que siente que ya está, que desmaya, simplemente la invitación a que confíe en el Señor. Pero igual, pensemos por un momento, si así nos preguntara: ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú para saciar el hambre de tus vecinos, de tus amigos, de los que están a tu alrededor, de la humanidad? ¿Qué le responderíamos? Tiempo no tengo, Señor. Recursos necesito es que me des. Testimonio insignificante, mejor dicho, estoy es para que me den a mí, estoy mal. Pensemos, ¿qué tenemos nosotros para dar? ¿Sabemos por lo menos orar por alguien? Mire, usted no se dan cuenta, yo quizás usted lo ha experimentado, pero cuando alguien que nunca ha escuchado una oración por él, usted ora por él, esa persona siente algo increíble. Yo, al que no lo ha hecho, lo animo a que lo haga. Que usted alguien le comenta un problema en la oficina, en el gimnasio, donde sea, usted diga: yo quiero orar por usted, y usted se va a impresionar lo que va a suceder en esa persona. Hagámoslo. A veces nos da miedo orar: no, Señor, yo es que ni sé orar, que ore otro. ¿Qué tienes tú para proveer la necesidad de la multitud, de la humanidad? ¿Qué tenemos nosotros? Y otra vez, quizás no tengamos pues todavía la tierra que fluye leche y miel, pero seguro que el Señor nos ha dado el pan nuestro, y el Señor quiere animarnos a ser agradecidos y depender de Él. Si el Señor te ha dado el pan nuestro, la ración diaria, estemos agradecidos que Él proveerá. Y finalmente, pensando en una comunidad como esta, uno piensa: bueno, hay tanta gente a nuestro alrededor, ¿cierto? ¿Qué puede hacer el Señor por esta gente? Y sencillamente tenemos que reconocer que la provisión de Dios para esta gente alrededor, ¿saben quién es? Nosotros. Nosotros somos la provisión de Dios. Algunos dirán: wow, ¿en serio? Yo no pensé que fuera así. Así es.
Esa es la provisión de Dios. Ese es el plan de Dios. Ese era el plan de Dios para la humanidad. Eran 12 y uno se rajó. Y si de pronto a esos otros también les pasaba lo mismo, no había plan B. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios para este lugar, la ciudad, es esta comunidad. Somos nosotros que tenemos nuestros recursos, nuestra vida, para decirle: Señor, listo, aquí estoy. Yo quiero poner en tus manos mis recursos, mi tiempo, mi vida, mi testimonio, mi familia, mi casa. Yo quiero ponerlo en tus manos. Y que permitamos que el Señor nos ayude a servir, a involucrarnos con Él para servir a Él. Hay un estado de que sus ojos por un momento. Tenemos un momento de oración. Quizás de pronto, como decíamos, usted viene pensando que necesita es que Dios le dé, y nunca se imaginaría que Dios le preguntaría: ¿y usted qué tiene para dar? Señor, si hubiera aquí en esta mañana, como seguramente hay, algunos de nosotros que venimos, quizás como esta multitud, casi desmayándonos, Señor. Pero venimos como ellos, te seguían, sabiendo que tú eres la respuesta. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que así como viste a esa multitud con compasión, que así como viste a los 5,000 como ovejas sin pastor, también nos ves a nosotros. Que así, Señor, como nos encontramos, tú ya sabes nuestra necesidad. A ti no te podemos impresionar. Que tú ya has visto, Señor, antes de que nosotros pidamos qué es lo que necesitamos. Qué paz la que nos trae esa, Señor. Qué confianza. Que tú, el Dios del cielo, ya sepas lo que nosotros necesitamos. Estamos, Señor, confiados. Señor, si hubiera alguien que ha venido aquí porque lleva cierto tiempo esperando la respuesta y está a punto de desmayar, que pueda creer que tú sabes, Señor, su necesidad, que tú sabes hasta dónde soportará y que tú responderás en tu tiempo, porque tú nunca llegas tarde, Señor. Igualmente te damos gracias, Señor, porque aunque a veces pensamos que no tenemos nada para dar, tú nos das el privilegio de participar, de servir. Aunque lo que tenemos seguramente es insignificante delante de la necesidad que hay a nuestro alrededor, permítenos creer que si los ponemos en tus manos, tú los multiplicarás, Señor, y harás que muchos sean saciados. Señor, nuestra oración esta mañana es que nos ayudes a ver como tú ves. Permítenos, Señor, tener tus ojos. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor, para ver a tanta gente que necesita a nuestro alrededor. Y, Señor, enséñanos a depender del Padre. Quizás hemos visto muchas maneras, muchas veces, de lo que tú nos has dado y cómo nos has sostenido. El solo saber que Cristo murió en la cruz y que ese mismo poder que lo levantó de los muertos opera hoy en nosotros. Señor, que eso nos invite a depender de ti, a confiar en ti, Señor, a que nuestra fe está depositada en que lo que hiciste en la cruz por nosotros es suficiente para creer que tú harás hoy lo mejor por nosotros, Señor. Y que tú responderás, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que así como el hijo pródigo se sorprendió de lo que el Padre hizo, igual nosotros, Señor, nos sorprenderemos de lo que tú harías por nosotros y con nosotros. Porque tú eres el Padre perfecto. Señor, gracias por esta comunidad, por estos 15 años, Señor, que seguramente son muestra de tu amor, de tu bondad para con esta ciudad, para con este sector. Por
todo lo que ha pasado, Señor. Porque el hecho de estar aquí es un motivo de gratitud por tu fidelidad. Gracias por lo que vendrá, Señor. Porque lo que tú has hecho hasta hoy seguramente nos anima a seguir creyendo que tú harás. Porque tú eres fiel y tú eres perfecto. Y Señor, gracias por el privilegio que nos das a cada uno de servirte. Así como los 12 sirvieron a la multitud y entendieron la necesidad de ellos, gracias también porque nos das ese privilegio tan grande. Que en nuestra imperfección, en nuestra limitación, aún, Señor, tú sigues confiando en que somos la provisión de Dios, la provisión tuya para tanta gente hambrienta de ti, Señor. Padre, gracias. Oramos a ti en el nombre de Jesús.